Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Escribano y vengo a presentarle Refuxio Aigresa. Un elemento que se caracteriza de forma arquitectónica por la intensidad y el ritmo de la integración de lo nuevo y de lo ya existente. Nos situamos al noroeste de la costa de Ogrove, donde predomina principalmente la naturaleza, la vegetación, la cercanía al mar y la costa. Ahora, por lo tanto, aquí podemos ver una historia, un territorio, una topografía y una dimensión temporal. Este último es bastante importante porque siempre proyectamos a partir de la dimensión espacial y que, por lo tanto, debemos generar también dimensión temporal, teniendo en cuenta con lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo. No se pretende recuperar el pasado y traerlo hacia nuestros días, sino de proporcionar una serie de elementos mínimos que hagan posible convivir con ello. Así, por lo tanto, desarrollamos dos elementos que serían estos muros de piedra para generar así una distribución en planta de todo nuestro uso, de unos usos más comunes, y unas estructuras de madera simulando esas estructuras de barca gallega, típica de Galicia, para poder generar unas situaciones más privadas dentro de nuestro refugio. Asimismo, debido al desnivel, se distribuirá mediante esos muros para generar una serie de programas como es el de refugio, cultivo y escuela de vela. Podemos ver como en la planta de cubierta el elemento principal, el elemento fundamental sería que sería el edificio, el de refugio hospedería, donde sería distribuidor de los dos elementos restantes, donde podemos ver que se distribuye mediante bancales esa serie de cultivos y mediante un muro quebradizo se va acoplando la escuela de vela. El primer programa sería el de refugio. Partiendo de la casa gallega tradicional, esa cubierta a dos aguas la adosaremos a nuestros pórticos de madera, donde debido a sus diferentes secciones podemos usar esas diferentes... Perdona. No. Esta. Es que ayer no tengo mucho tiempo discutiendo sobre eso. ¿Es un pórtico único o no? Sí, es un ensamble a media madera. Eso de la... Se cortaría... ahí está... No me expliques cómo se haría. Simplemente te pregunto, ¿eso es un único plano? Sí. Vale. Sí, no, nada. ¿Sigo? Sí. Vale, perdona. Entonces, a partir de aquí, vemos como esos muros van creciendo, esos muros de piedra, haciéndolo en plan esa serie de huecos para que sea más permeable, y encima de ellos se colocarían esa costillar de madera para que a partir de ahí se originase esa zona como más privada del refugio, atando también a esos muros. Por lo tanto, el primer elemento en esta zona del refugio sería el edificio principal, donde a partir de un elemento distribuidor, como sería este pasillo longitudinal, me diferenciaría la zona de servicio de la zona servida. Esa zona de servicio contenida mediante un apartamento para el servicio, una pequeña cocina, una serie de bodegas y una zona administrativa, y al otro lado encontraríamos la zona servida, distribuida mediante salones, donde encontraríamos una zona de recepción, zona de estar, comedor, cine, zona de juegos y un pequeño bar. Esto sería un acercamiento a la planta para ver mejor la distribución, y un espacio de cel exterior, donde podemos ver cómo esos pórticos de madera apoyan sobre esos muros de piedra. En la parte de arriba, en la planta superior, vemos como también ese pasillo distribuidor va distribuyendo a las diferentes habitaciones que van pareadas, creando una serie de salones entre ellas para poder dilatar así la planta. Estas diferentes habitaciones vemos como están orientadas a los huertos, serían de 3 tipos, y que se distribuyen mediante un juego compositivo, mediante el programa de descanso, baño, vestidor, circulación y estar, generando así, según la utilidad de cada ocupante, pues en las diferentes habitaciones. Estas serían las orientadas al mar. Y esta quedaría en plan compositiva en la composición de la planta, encontrando así ese pasillo distribuidor con las distintas habitaciones, salones, las zonas exteriores y unida a ese pasillo distribuidor que conforman la zona de noche del refugio. El alzado y la sección longitudinal, donde podemos ver como la planta de abajo sería como más diáfana para no perder esa visión longitudinal, y la planta de arriba, sin embargo, estaría más recatada debido a esos tabiques distribuidores que me van separando las diferentes habitaciones. La sonometría constructiva, de cómo se ve el espacio interior y una sonometría general. Además de esto, podemos encontrar otros programas adicionales a esta planta de refugio, como sería el invernadero lineal que acompaña a la entrada del edificio, una pequeña caja de vidrio adosada a ese muro y la casa del guardés,
que no tiene menos importancia, sino que serviría también para cuidar del recinto. Como segundo programa podemos ver el cultivo, la zona de cultivo, donde en la parte trasera de nuestra parcela se adosa una serie de cultivos accesible mediante una escalera perimetral adosada a ese muro importante, donde me va dejando una serie de descansos para poder acceder a esas tiras de huertos. Equipadas también con un habitáculo que me serviría como de cuarto de instalaciones o cuarto de herramientas, y que por lo tanto estos cultivos se distribuyen mediante estos diferentes bancales con esos muros de piedra de contención para generar así las diferentes actividades tradicionales gallegas. Y por último, y no menos importante, sería la escuela de vela, en la cual a partir de ese muro de piedra que sigo utilizando lo voy quebrando para generar diferentes espacios y dentro de él adosar el diferente programa de las diferentes actividades acuáticas. Constructivamente los pasos serían, se le adosa un forjado pi, que mediante esos nervios tendrá una dirección al mar para darle más visibilidad, apoyado así sobre unos pequeños pilares con una carpintería móvil que me permite una zona como más transitable y más permeable desde la conexión con el mar con la parte interior de la escuela de vela. Podemos ver aquí como el alzado con esa fachada de madera y con esa figura fondo del refugio por detrás, y una zona interior de la sección donde podemos ver como más tarde en el fotomontaje lo vemos como esos nervios me guían esa visión linealidad hacia la playa. El programa lo podemos contar. Sí. El programa que podemos verlo sería, según la sección que vamos creando, es los diferentes huecos de ese muro quebrado. Podemos ver la zona de bici, de tabla, la zona de vela, gimnasio. ¿Dónde se apoyan esos nervios? En unos pilares que se encuentran en fachada. O sea, sería apoyado en el muro de piedra y luego apoyado aquí mediante un dintel con esa serie pilares metálicos para luego acoplarle la carpintería móvil. Un acercamiento a la planta para ver mejor la distribución. El espacio interior del almacén de piragua. Y un espacio exterior, una visión desde el exterior, desde el mar, donde quería terminar con ese mundo de piedra, donde se crea esa tensión arquitectónica entre ese mundo de piedra más masivo, más pesado, y ese mundo más ligero y más privado de pórticos de madera. Y por último dejo el vídeo, que sería un recorrido a lo largo del refugio muy divertido. Entonces, ¿qué soluciones de estructura has desechado antes de hacer estas soluciones que has hecho tú? O sea, por ejemplo, porque aquí hay dos soluciones principales. Una, que son esos pórticos que se ensamblan media madera, pero no sabemos muy bien cómo se ensamblan, y esos pórticos y esas vicas que van así y que llega a un cargadero que en la sección no se aprecia muy bien ni se entiende muy bien, ¿no? O sea, ¿no hay algo raro entre esas dos estructuras entre sí y no hay algo raro en las dos estructuras en sí mismas? No, sí que entiendo que son dos estructuras diferentes,
pero no las veo raro entre sí. O sea... Tú ayúdame porque así te... No, ya, pero... o sea... Si no las ves raras entre sí, tenemos un problema, ¿no? Yo creo que... O sea, que acabar un máster de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el máster habilitante, te habilita ya para ser arquitecto, para empezar a construir, y dentro de nada vas a estar ahí en la calle, ¿no? Y vas a estar... Entonces, yo creo que saber un poquito de estructuras desde el punto de vista de cálculo, que es interesante, todos debemos de saber un poco, aunque no nos dediquemos, pero también desde el punto de vista conceptual. Yo creo que los edificios... Esta escuela siempre ha sido una escuela en la cual la estructura tenía bastante importancia desde el punto de vista no solamente de cálculo, sino organizativo, ¿no? Yo creo que no están mal puestas las cosas, no es que sean increíbles, pero están bien las plantaciones detrás, ¿no? Están bien las dos crujías, están bien abajo. O sea, que si yo dijera dónde están colocadas las cosas, diría, bueno, pues hombre, no me voy a ir a casa diciendo, el mejor proyecto que he visto esta tarde es el de Joaquín, tal, qué cosa más increíble. No me voy a ir así, pero... me iría pensando, oye, pues estaban bien colocadas las cosas, ¿no? Pero sin embargo me voy con la sensación de que las estructuras tienen bastante incoherencias, o sea, que tienen incoherencias entre ellas y no acaban de estar claras, ¿no? O sea, que no... Por ejemplo, esas vigitas de hormigón, que las pones ahí, luego son pequeñitas, llega un cargadero uno de cada dos, no se sabe el cargadero, está en el mismo plano, si son prefabricadas no se sabe cómo se van a hacer, no es la misma estructura que lo de arriba, que podrían ser las dos de madera, por buscar una coherencia constructiva, ¿no? Sí, sí que es verdad. Entonces, yo creo que eso deberías de aprenderlo. O sea, si yo tuviera que decir qué es lo que quiero realmente, qué es lo que quiero que salga de este jury, pues probablemente diría pues que Joaquín aprendiera a hacer estas estructuras, porque yo vosotros veo que se manejan perfectamente, pero que aprenda un poco a distinguir cuál es una estructura coherente, qué forma tiene, cómo se dispone, aprender que tienes que dibujar 10 estructuras antes de decir cuál es la que hay, porque lo importante es, he elegido esta porque he desechado estas 9. Y estas 9, con las combinaciones de abajo, que son 3 o 4, pues tengo ya un montón de combinaciones y tengo que elegir para que tenga todo un poco de coherencia que no lo tiene. Sí, o sea... No lo digo por fastidiar. No, pero nada, sí. Yo me voy para casa y el que te quedas eres tú. O sea, que yo te lo doy como consejo sincero. Creo que si vas a salir a la calle tienes que ser muy serio. Te vendría muy bien, yo veo que distribuyes más o menos bien, que tal, que están las cosas ahí colocadas, pero estructuralmente todo tiene un aspecto horrible. A ver, respecto al refugio, o sea, sí que quería generar dos mundos diferentes, uno de piedra que se mantenía por gravedad y otro mediante ese costillar de madera que estaba calculado y tal. Ahora, a la hora de crear... Escucha un momento, porque sí, hoy hablamos nosotros después de que habléis vosotros. Entonces, sí, yo creo que las dos situaciones que en este... Es decir, la situación más interesante que tienes es el vídeo en el momento en el cual no aparecen los renders, sino cuando tienes la expresión a mano alzada de cómo se va distribuyendo eso. Y aparece ese dibujo que tú vas haciendo y se produce ese contraste entre una estructura de pared lisa y una de pórticos que se van construyendo así perpendiculares. Yo creo que ese es el punto más atractivo. El punto donde se producen las dos incoherencias que generan más... O sea, donde hubiera necesitado una segunda vuelta de tuerca es... Yo creo que las dos estructuras de arriba y de abajo deberían haber sido perteneciendo a la misma familia. Abajo una estructura de madera laminada hubiera perfectamente funcionado exactamente igual. Sí. Y eso le hubiera dado una coherencia que cuando lo estás dibujando a línea parece que existe, pero cuando lo dibujas en un render que vas viendo esa coloración, se da una cuenta que no existe. Y la segunda es que cuando coinciden haciendo uno igual, se producen dos situaciones que yo creo que no están bien, que es, no tienes que repetir la estructura de los muros que tienes abajo, es decir, que tienes 4 líneas de muros con lo que vas a hacer en la cubierta, porque la estructura de abajo son muros de carga que van en esa dirección, ¿sabes? Sí. Y cuando tú vas haciendo van en esta. Entonces en realidad tú podrías llegar a generar una situación distinta. Si vas a repetir la misma, yo creo que se hubiera producido un desplazamiento de uno y otro para que se hubiera producido una independencia entre una crujía y otra crujía. Que hubiera dado la misma volumetría exterior, pero hubieras tenido pórticos que hubieran trabajado en esa situación que estamos hoy repitiendo un poco en todos los que estáis trabajando con grandes estructuras de manera independiente. Cuando estás trabajando la misma, estás llegando a reproducir una estructura tripartita de ancho, estrecho, ancho, que arriba, que lo estás construyendo de nuevo, no lo necesitarías porque cuando haces la volumetría vas produciendo cruces entre una y otra que son de alguna manera distintas. Sí, entiendo. En un momento determinado tienes la volumetría aquí y en otro momento aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo vas viendo. Yo creo que esa situación, lo que te hubiera funcionado mejor es estructuras que hubieran tenido independencia para que esta crují hubiera funcionado independiente de esta otra, no coincidiendo, porque en realidad no te van a funcionar al estar armadas con un pórtico, sino que al final eso te va a funcionar
con unas deformaciones en los nudos más gordas. Claro. Y sin embargo es una situación que exclusivamente aparece en la condición de la estructura, no en la condición de la concepción espacial. Por eso yo creo que tiene uno como que diferenciar en qué momento la decisión de una estructura, que es muy amplia, puedes en realidad ver muchas para en realidad detectar cuál te va a funcionar de manera más fácil para una condición de la que tienes, ¿no? Que a veces no es la que directamente parece que corresponde a una tratación del concepto en estructura. Y eso es un poco lo que yo creo que estábamos viendo en este proyecto. Es decir, que tiene una situación que incluso la habíamos llegado en algún momento a comparar con el Upperglow, ¿no? De los Smithson, en una estructura pues de madera, pero que sin embargo yo creo que le hubiera faltado como una intensidad más en la condición de la estructura. Yo creo que la estructura uno tiene que pensar que tiene que dejar que se dilate, que funcione de una manera mucho más, no sé, como una chaqueta que uno se mueve y la tienes mucho más así, porque no la puede uno rigidizar a lo que la forma le distribuye, ¿no? Y bueno, solamente como un cierto consejo, las estructuras, oye, pues como las chaquetas, ¿no? Cuanto más amplias, no como las de Joaquín Torres, que les ves que tiene unas chaquetas que van, tío, como si se le fuera, ¿sabes?, a romper las costuras, pues no le van a funcionar. Tienen que ser más amplias, ¿no? ¿Tú conoces el Upperglow de Alison y Peter Mitchell? No. Pues ese es el deber que te lleva para casa. Sí. ¿Sabes quiénes son Alison y Peter Mitchell? Sí. Bueno, pues eso es lo que hay una casita que hicieron para ellos, sobre unas ruinas, se llama Upperglow. Es que comprado. es